El día que me mudé, Carlos me abrazó fuerte y dijo: «Esta casa no es hogar sin ti, mamá». Me hizo girar como si fuera un niño otra vez, y recuerdo haber pensado: tal vez así debería sentirse envejecer, no sola, no olvidada, sino envuelta en los brazos de la familia. Acababa de vender la pequeña casa que tu padre y yo construimos juntos, la de la pintura descascarada y las escaleras crujientes, pero era nuestra. El dinero que obtuve apenas alcanzó, pero fue suficiente para ayudar a Carlos y a Laura con el pago inicial de este nuevo lugar. 3 dormitorios, una cocina amplia y abierta, y un espacio flexible que dijeron podría ser lo que necesitáramos. Esa primera semana, cociné todas las noches. Pollo asado, empanadas, incluso el extraño pudding de chía de Laura que encontré en internet. Lo intenté. De verdad que sí. Cuando Javier, mi nieto, se despertaba llorando en la mitad de la noche, eran mis brazos los que lo calmaban. Cuando la ropa sucia se acumulaba, la doblaba antes de que alguien lo notara. Cuando Laura tuvo su primera gran presentación con un cliente, limpié toda la casa y dejé un té de jengibre en su escritorio con una nota: «Tú puedes con esto». Nunca me dieron las gracias. Pero me dije que el amor no necesitaba recibos. Una mañana, Laura subió una foto de la sala a Instagram. Las mañanas en familia son lo mejor, agradecida hogar cálido. Yo no estaba en la foto. Estaba detrás, lavando los platos del desayuno. Mis manos estaban agrietadas, los dedos rojos por el agua caliente y el jabón de limón, pero sonreí de todos modos. Pensé que, si podía aligerar su carga, aunque fuera en silencio, tal vez se sentirían más libres. Tal vez me verían. Cuando Carlos llegaba tarde del trabajo, a veces se sentaba a mi lado en el sofá por 1 minuto o 2, desplazándose por su teléfono. «¿Estás bien, mamá?», preguntaba. Yo asentía y decía que sí. Siempre sí. No quería ser una carga. No quería ocupar espacio. Pero últimamente, el espacio a mi alrededor comenzó a reducirse. Las esterillas de yoga de Laura empezaron a aparecer en el pasillo. Cajas marcadas «Patrocinio de suplementos, no mover» se apilaban en el cuarto flexible. Y la puerta de mi dormitorio, el que Carlos dijo que siempre sería mío, crujía más y más por aperturas que no eran mías. Aún así, me dije, esto es la familia. Así es como se ve estar juntos. Pero en el fondo, una voz silenciosa ya había comenzado a susurrar. Entonces, ¿por qué te sientes tan sola en la casa que ayudaste a pagar? Era un jueves por la tarde. Acababa de volver del supermercado, con los brazos doloridos por cargar una bolsa reutilizable medio rota llena de zanahorias, jabón para platos y los snacks de frutas favoritos de Javier. Al empujar la puerta con el hombro, algo se sintió extraño. El pasillo estaba demasiado silencioso. Sin televisor. Sin música de yoga. Sin el tecleo del teclado de Laura. Solo un silencio tenso, como el que se instala justo antes de una tormenta. Entonces lo vi. La puerta de mi dormitorio estaba completamente abierta, pero ya no parecía mi habitación. Desaparecieron las cortinas azules desteñidas que yo misma había cosido. Desapareció la colcha que mi difunto esposo y yo compartimos durante 30 años. En su lugar, espejos de cuerpo entero, bandas de resistencia rosadas, un estante blanco brillante lleno de pesas y un enorme aro de luz. En el centro estaba Laura, descalza con ropa deportiva a juego, ajustando un rodillo de espuma sobre una esterilla de yoga. Carlos la ayudaba a montar una baja de dominadas sobre la puerta. Mis pies se negaron a moverse. «Carlos», llamé. Mi voz no sonaba como mía. ¿Qué pasó con mi habitación? Laura ni siquiera levantó la vista. Carlos giró a medias y sonrió como si estuviéramos hablando del clima. «Oh, hola, mamá». Laura finalmente consiguió el contrato de patrocinio con esa marca de bienestar. Pensamos que este sería el espacio perfecto para su contenido. ¿No es genial? Lo intenté de nuevo. ¿Dónde están mis cosas? Laura señaló vagamente hacia el pasillo. Lo movimos todo al garaje. No te preocupes, doblamos tus jerseys y guardamos los zapatos en sus cajas. Todo muy ordenado. Parpadeé. ¿El garaje? Carlos dio un paso adelante, con voz ligera pero impaciente. Solo por ahora, ¿vale? Cuando resolvamos cómo reorganizar el piso de arriba, encontraremos una solución.
No está tan mal ahí. Y oye, sé flexible. Siempre dices que mantenerse activa es clave para envejecer bien, ¿no? Lo miré, esperando la broma. Nunca llegó. Abrí la boca para hablar, pero no salió sonido. Mi lengua tocó el paladar, luego se aplastó. Mis ojos volvieron a la habitación, su gimnasio, ahora. El mismo espacio donde guardaba una pequeña caja de cedro con cartas de mi esposo, donde encendía una vela cada domingo por la mañana solo para recordar quién había sido. Todo desaparecido. Carlos me dio una palmadita en el hombro como si fuera una niña que exageraba. Estarás bien, mamá. Es temporal. Caminé lentamente por el pasillo, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegué al garaje, encendí la luz. La bombilla parpadeó una vez y zumbó. Mi cama, si se le podía llamar así, era un catre de jardín con una manta de lana deshilachada encima. A su lado, contenedores de plástico, triciclos rotos y cajas de cartón que aún olían levemente a moho. Me quedé allí en el umbral. No lloré. No grité. Solo me quedé en el marco de la puerta que ayudé a apagar, sosteniendo mi dignidad en una mano. Y los restos arrugados de mi rol como mamá en la otra. Cuando mi esposo falleció, ni siquiera tuve tiempo para llorarlo como es debido. Una semana después del funeral, el calentador de agua explotó e inundó media cocina. 2 días después, Carlos se enfermó y perdió sus exámenes de ingreso a la universidad. Me quedé en medio de ese desastre, con un trapeador en una mano y un termómetro en la otra, pensando, esto es lo que significa ser madre y padre ahora. Trabajé el turno de mañana en una panadería y el turno de noche limpiando oficinas en el centro. Entre medias, preparaba las fiambreras de Carlos, revisaba sus deberes y planchaba sus uniformes. Los domingos, mientras otras mujeres de mi edad se arreglaban el pelo o tomaban café, yo fregaba suelos y recortaba cupones. Recuerdo una vez, llegué tarde a casa, con los huesos doloridos, y encontré a Carlos dormido en la mesa de la cocina, con la cabeza apoyada en sus libros de texto. Lo cubrí con mi chal y susurré, solo aguanta un poco más. Yo te llevaré a través de esto. Y lo hice. Lo llevé a través de todo. Salté comidas para que él pudiera repetir. Usé los mismos 2 pares de zapatos durante 5 años. Pero él entró a la universidad. Lo logró. Las últimas palabras de mi esposo, antes de que el cáncer lo silenciara, fueron: pase lo que pase, no renuncies a tu casa, Carmen. Es tu ancla. Si alguna vez olvidan lo que has hecho, al menos tendrás un lugar que lo recuerde. Asentí. Lo prometí. Y durante años, cumplí esa promesa. Incluso cuando los tiempos se pusieron difíciles, incluso cuando pensé en mudarme más cerca de Carlos y Laura, me quedé. Esa casa era mi único pedazo del pasado, el único lugar donde no me sentía como invitada en la vida de alguien más. Pero luego llegó Javier. Ese bebito regordete con ojos como los de su padre y una risita que lo derretía todo en mí. El día que nació, Carlos me llamó y dijo: mamá, ven a vivir con nosotros. Estaremos todos juntos, como en los viejos tiempos. Laura incluso añadió: te haremos un parterre en el jardín. Hierbas y todo. Te encantará. Y así, cedí. Vendí la casa. Empaqué los álbumes de fotos, los platos de boda y la vieja colcha cosida con años de lucha, y me alejé del ancla que mi esposo me suplicó que conservara. Porque cuando mi hijo dijo: estaremos todos juntos, le creí. Creí que recordaba quién era yo. No sabía entonces que me había dejado sin hogar. Una semana después de que me mudaran al garaje, me encontré sentada en un taburete de plástico junto a la lavadora, escuchándola gemir en el ciclo de centrifugado como si resintiera cada calcetín que tocaba. La parte baja de mi espalda palpitaba, y el cemento frío enviaba pequeños pulsos por mi columna. Me moví, lentamente, y metí la mano en el bolsillo lateral de mi bolso. Dentro había un sobre doblado, suave por el paso del tiempo. La escritura. No creo que Carlos recordara qué nombre estaba impreso en la parte superior de ese papel. Tal vez asumió que la habíamos transferido después de cerrar la hipoteca. Pero nunca lo hicimos. No podía, su crédito estaba en ruinas en ese momento, y el banco no lo aprobaría sin un cofirmante. Así que me convertí en más que una cofirmante, me convertí en la propietaria. La casa,
Esta misma donde ahora dormía junto a una caja de neumáticos de invierno, estaba a mi nombre. Todavía lo está. Nunca preguntaron. Y yo nunca lo ofrecí. Tal vez ese fue mi error. Pensar que necesitaba esperar a que me preguntaran, pensar que la bondad debía ser silenciosa. Pero hay una línea entre la humildad y la invisibilidad. Y ellos la habían cruzado hace mucho. Esa noche, después de la cena, después de lavar los platos por los que nadie me agradeció, me quedé en el garaje, fingiendo reorganizar mis cosas. En realidad, saqué cada carpeta que había guardado en la vieja caja fuerte ignífuga, registros de propiedad, formularios de impuestos, estados de cuenta antiguos. Los extendí en el catre uno por uno, como si pusiera ladrillos para una futura escapada. Rodeé el número de parcela, resalté la línea que decía propietaria, Carmen María López. Luego comencé a hacer fotocopias, silenciosamente, deliberadamente. Cada pitido de la impresora escondido detrás de la puerta del garaje se sentía como un latido. No sabían que la casa de la que me echaron aún era legalmente mía. Y que nunca la transferí. Había sido borrada de la foto familiar, pero no de los papeles. Y mientras Laura estiraba las piernas en mi antigua habitación, y Carlos se hundía en el sofá de cuero que ayudé a pagar, yo me senté con mis documentos. Sin ira. Solo matemáticas. Solo verdad. Era hora de que aprendieran que la mujer en el garaje no era una reliquia que podían guardar. Era la que tenía las llaves. No solo del garaje. De todo. Todo comenzó por un batido. Esa mañana, Javier había pedido algo frío y afrutado antes de ir al colegio, así que hice lo que cualquier abuela haría, mezclé medio plátano, una cucharada de yogur y unas bayas congeladas. Lo limpié todo después. Froté las encimeras. Enjuagué las cuchillas. No le di importancia. Pero justo cuando colgaba la mochila de Javier en el gancho junto a la puerta, Laura entró en la cocina como un torbellino de furia envuelto en mallas. ¿Tocaste mi licuadora? Me giré, sobresaltada. Yo, solo hice un batido para Javier. Ya la limpié. Ella resopló, con los ojos abiertos en una ofensa teatral. Eso es un electrodoméstico de 400 euros calibrado específicamente para mis macros. ¿Tienes idea de lo importante que es la consistencia en una rutina de fitness? ¿Estás intentando sabotear mi progreso? Parpadeé. Solo fueron bayas. Ella dio un paso más cerca. Era mi licuadora. No tuya. Miré más allá de ella, esperando que Carlos interviniera. Estaba sentado en la encimera, desplazándose por su teléfono como si todo esto fuera ruido de fondo. Mi boca se secó. Carlos, susurré. Ni siquiera levantó la vista. No empecemos nada tan temprano, mamá. Algo dentro de mí se rompió. No me defendí. No discutí. Solo retrocedí lentamente, como alguien que había entrado en la habitación equivocada en su propia casa. Me deslicé al garaje. Me senté en el catre y miré hacia las vigas expuestas que cruzaban el techo como una caja torácica conteniendo polvo. El aire olía levemente a aceite de motor y cartón húmedo. Solía preparar cada comida con amor. Ahora como junto a telarañas y manchas de agua. Miré mis manos. Las mismas manos que una vez trenzaron el cabello de Carlos para las obras escolares. Las mismas manos que cosían los agujeros en sus calcetines. Las mismas manos que cocinaron las comidas posparto de Laura sin una palabra de queja. Ahora parecían extrañas, venosas, arrugadas, cansadas. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué la tarjeta de visita que la directora Sánchez me había dado meses atrás. La miré durante mucho tiempo. Luego tomé mi teléfono. Mis dedos temblaron solo una vez antes de estabilizarse. Marqué el número y acerqué el teléfono a mi oído. Una voz amable respondió. Hola. Cerré los ojos. Sí, dije. Estoy lista. Vamos a seguir adelante. A las 4:27 de la mañana, el garaje estaba más frío de lo habitual. Había estado despierta toda la noche, sin dar volteretas ni girar, sino quieta. Tranquila. Concentrada. La clase de quietud que solo llega después de aceptar la verdad y hacer las paces con ella. Cerré mi abrigo, con la escritura original cuidadosamente doblada dentro del bolsillo interior, justo detrás de mi corazón. Mi maleta era ligera. Algo de ropa,
la caja de cedro con las cartas de mi esposo y una foto enmarcada de Javier de bebé. Eso fue todo. Todo lo demás, recuerdos, heridas, sacrificios, lo dejaba atrás. Me quedé un momento, con la mano en el pomo de la puerta, escuchando los crujidos de la casa dormida arriba. En algún lugar en el piso superior, el teléfono de Laura aún estaría cargando en la mesita de noche, listo para transmitir en vivo su flujo de fuerza y quietud a las 7 de la mañana. ¡Qué ironía! Salía al silencio. El cielo era azul oscuro, no del todo mañana, no del todo noche. Caminé hacia la parte delantera de la casa, saqué un solo sobre del interior de mi abrigo y lo pegué cuidadosamente en la puerta del garaje. Dentro había una nota corta, escrita a mano, doblada 3 veces. ¿Queríais espacio? Considerad esta casa vuestra, por 30 días más. Luego reclamo lo que es mío. No la firmé. No necesitaba hacerlo. Para las 7 de la mañana, ya no estaba. El primer dominó cayó esa misma tarde. Llegó una carta a la casa por correo certificado. Carlos me envió 5 mensajes preguntando qué significaba. No respondí. 2 horas después, llegó una segunda carta, esta del Consejo de Servicios Públicos. Avisos de corte programado. Al tercer día, las luces de la casa se apagaron en medio de un entrenamiento. El calentador de gas se detuvo. El agua salió a borbotones y se secó. La transmisión en vivo de Quemadura Matutina de Laura terminó con ella gritando a la cámara, con el rímel corriendo, a mitad de un burpee. Los patrocinadores entraron en pánico. Una marca le envió un mensaje en vivo preguntando si habían sido desalojados. Los comentarios inundaron, algunos riendo, otros acusando, otros solo mirando, hambrientos por un escándalo. Carlos intentó contactarme de nuevo. Dejé que sonara. Al cuarto día, llegó el aviso de desalojo. Una copia impresa, entregada en mano, archivada bajo el nombre de Carmen María López, única propietaria registrada. Las cerraduras estaban programadas para cambiarse en 26 días. Mientras tanto, me registré en una casa de huéspedes tranquila en las afueras del pueblo vecino. Una habitación pequeña con una colcha cálida, ventanas que se abrían a la luz de la mañana y una tetera de hierbas dejada en mi puerta. Sin seguidores. Sin gritos. Sin comentarios. Solo paz. Durante años, había sido la mujer detrás de la cámara, detrás de las comidas, detrás del esfuerzo. Ahora, por primera vez en mi vida, estaba en el centro del encuadre. No enojada. No rencorosa. Solo terminada. Y lista para empezar de nuevo. El desalojo se llevó a cabo sin resistencia. No porque estuvieran de acuerdo, sino porque no tenían base para oponerse. El nombre en la escritura era claro, los papeles impecables. Ni siquiera necesité un abogado para defenderlo. Solo un notario, una tarifa de presentación y mi propia firma. Pero el verdadero ajuste de cuentas no vino de los tribunales. Vino de Internet. Alguien, nadie sabe quién, filtró clips detrás de escena del blog del gimnasio casero de Laura. No los vídeos pulidos que subía, sino el material crudo. Los que mostraban cómo ponía los ojos en blanco y me llamaba el bloqueador de sentadillas por dejar cestas de ropa cerca del pasillo, donde decía bruscamente no respires tan fuerte, arruina el audio, o donde se reía con Carlos sobre cómo los ancianos son solo viajes de culpa portátiles. Al principio, la gente se sorprendió. Luego los comentarios se volvieron brutales. Echó a su madre por un rack de sentadillas. ¿Grabaste vídeos de fitness en la habitación donde ella dormía? Esto es abuso a mayores con luces de aro. Y entonces, alguien encontró los recibos de los patrocinios de productos. ¿El equipo que Laura había promocionado como regalos de nuestro viaje juntos? Fue pagado usando la misma cuenta bancaria conjunta que una vez incluyó mis ahorros, antes de que Carlos los trasladara silenciosamente a su nombre. Hice una llamada. Ese blog de gimnasio que filmaron en mi antigua habitación, le dije al representante de la marca. Reporté la compra del equipo como uso indebido de propiedad conyugal, porque yo lo pagué. En 48 horas, 3 patrocinadores los abandonaron. Uno emitió un comunicado público: no apoyamos a individuos que faltan al respeto a los mayores o usan fondos personales de manera indebida para promover contenido bajo falsas pretensiones.
El rostro de Laura desapareció de la página de exploración. La empresa de Carlos le pidió que tomara un descanso y reflexionara. Y así, la imagen pulida que habían creado se derrumbó, ahogada por sus propias risas, sus propias palabras, su propia negligencia. El día de la mudanza, no me miraron. Salieron arrastrando los pies, con los ojos rojos y en silencio, las cajas apiladas de cualquier manera en la parte trasera de una furgoneta prestada. Sin despedidas. Sin pelea restante. Me quedé en el porche, viéndolos irse, no con ira, no con venganza. Solo alivio. Ellos lo llamaron gimnasio. Yo lo llamé hogar. Ahora, es mío otra vez. No para levantar pesas, sino para levantarme a mí misma. La casa se vendió rápido. Título limpio, buen vecindario, recién renovada, gracias a mi dinero. Dejé que Carlos y Laura se quedaran con lo que dejaron atrás. No quería la licuadora. No quería el espejo de tocador. Ni siquiera quería el colchón. Lo que quería era aire. Espacio. Luz solar que no se filtrara a través del juicio. Risas que no requerían que me encogiera. Me mudé a un pequeño pueblo costero donde la sal flotaba en la brisa y las aceras brillaban levemente con conchas trituradas. Era el tipo de lugar al que la gente iba a respirar de nuevo, y yo vine para quedarme. Con una parte modesta de mis ahorros y una casita escondida detrás de una valla de madera rota, comencé de nuevo. No para probar algo. No para mostrar una transformación. Sino porque finalmente podía. En la parte trasera de la casa había un terreno demasiado salvaje para rosas y demasiado rocoso para césped. Perfecto para lo que tenía en mente. Limpié las malas hierbas con mis propias manos. Planté tomillo y menta, albahaca y hierba limón. Lo llamé el Jardín Dorado, un lugar donde mujeres como yo podían venir, sentarse en el porche, hacer algunos estiramientos suaves, tomar té caliente y recordar quiénes eran antes de que el mundo las hiciera tan pequeñas. Una vecina llamada Rosa trajo esterillas de yoga extra. Elena trajo una olla de cocción lenta. Marta, una viuda local, preguntó si podía enseñar técnicas de respiración que había aprendido en un grupo de duelo. Pronto, tuvimos un horario. Los lunes eran para movimiento. Los miércoles para sopa. Los viernes para contar historias. Desempolvé mi antiguo login de YouTube y renombré el canal, Fuerza Real a cualquier edad. Nada de metas de pasos. Nada de trucos para quemar grasa. Solo comida real, charlas reales y mujeres reales reclamando sus cuerpos y sus historias. Mi vídeo más visto no fue una receta. Fue un clip tranquilo de 6 minutos de mí preparando un guiso de lentejas y compartiendo cómo una vez comí la cena junto a cajas de cartón, como solía estremecerme con cada paso arriba del garaje, pensando que tal vez alguien recordaba que existía. Me levanto con el sol, dije en ese vídeo, cortando patatas dulces con manos firmes. Me estiro con el viento del mar. Y río con mujeres que también han sobrevivido al silencio. Los comentarios llegaron a raudales. Me ayudaste a dejar la casa de mi hija después de que me llamó equipaje extra. ¿Podemos empezar un jardín dorado en Valencia? ¿En Lima? ¿En El Cairo? El movimiento creció silenciosamente, como el tomillo en suelo calentado por el sol. Los niños del vecindario comenzaron a llamarme abuela entrenadora. Encontraba pequeñas notas dibujadas a mano deslizadas bajo la puerta del jardín. Gracias por las galletas, tu casa huele bien, mi mamá dijo que eres fuerte como un árbol. Y lo soy. Ya no soy la mujer que suplicaba quedarse. Ahora, la que abre su puerta. No para ser acogida, sino para dejar salir a otras. La llamada llegó tarde un jueves por la noche. Número bloqueado. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, ya sabiendo quién era. Carlos. Su voz era tensa, frenética bajo la superficie. No preguntó cómo estaba. No dijo mi nombre. Solo se lanzó a hablar. Mamá, escucha, la carrera de Laura se hundió después de que el último patrocinador se retirara. El algoritmo es un desastre, perdimos la mitad de nuestros ahorros, y, tomó un aliento entrecortado, necesito ayuda. No puedo hacer esto solo. Por favor. Vuelve. Te lo suplico. No alcé la voz. No lloré. Solo dije lo que necesitaba decirse. Ya no soy tu madre. Y no me llames nunca más. Luego colgué.
Volví a la pequeña cámara apoyada en una silla del jardín. La transmisión en vivo seguía rodando. Sonreí suavemente y miré al lente. Construyeron un gimnasio para fortalecer su cuerpo, dije, estirando mis brazos hacia el cielo, pero yo me alejé para reconstruir mi alma. Detrás de mí, el amanecer bañaba los parterres de hierbas en oro. 5 mujeres seguían mi ejemplo, sus movimientos lentos, seguros, alegres. El aire se llenó de risas. Fuerte. Libre. Y lleno de aliento.